Los alemanes y sus colaboradores acabaron con aproximadamente a 1,5 millones de niños. Esta cantidad incluye a más de 1 millón de niños judíos, y a decenas de miles de niños romaníes, niños alemanes con discapacidades físicas y mentales que vivían en instituciones, niños polacos y niños que vivían en la Unión Soviética ocupada. Algunos adolescentes judíos y no judíos, de 13 a 18 años de edad, tenían más probabilidades de sobrevivir, ya que los podían usar para trabajos forzados. En esta fotografía se puede captar a unos niños judíos cogidos de la mano mientras caminan sin saberlo hacia su triste destino de muerte en una cámara de gas. Esto último, evidentemente, no lo sabían. Al que estás viendo en pantalla es una foto de Franklin Floyd con una niña, pero que en realidad, esta pequeña era la hijastra de dicho sujeto. Su nombre era Suzanne Marie, a la que raptó en 1974, la crió como su hija, la llevó a la escuela bajo varios nombres, por lo que tiempo después tuvo un hijo con ella en 1988 para después casarse en 1989. En 1990, Susan decidió dejar a Floyd y llevarse a su hijo, al que decidió ponerle Michael, pero después de unos meses pasaría algo lamentable. En abril de ese mismo año, la encontraron golpeada en una carretera, y más adelante falleció en el hospital. Por lo que su hijo, Michael, fue adoptado, pero en 1994 fue raptado por el que era su padre Floyd. Después de ese suceso nunca más se le volvió a ver. Sí, existen fotos del personal del campo de exterminio de Auschwitz. Durante el tiempo en que Auschwitz estuvo operativo, se tomaron fotografías de varios miembros del personal nazi, incluidos oficiales de alto rango como Reinhard Heydrich y Rudolf, así como de otros oficiales, enfermeras y guardias. Estas fotografías se han conservado y están disponibles para su visualización en diferentes archivos, museos y exhibiciones relacionadas con el Holocausto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas veces estas imágenes muestran a los perpetradores en situaciones informales o fuera de contexto, lo que puede resultar inquietante para algunas personas. El personal de Auschwitz disfrutando de un día libre, parecen monitores de campamento, pero su trabajo consistía en asesinar a gente de forma horrible que disfrutaban. Era septiembre de 1978. Una joven de 22 años había participado en The Dating Game, un famoso programa de citas de la cadena ABC. Entre todos los candidatos eligió al soltero número 1, aunque afortunadamente, su intuición la salvó y la salida nunca se concretó. A la persona que estás viendo en la fotografía, era el apuesto pretendiente de la joven mencionada. El joven agradable que había intentado seducirla a lo largo de la misión escondía un tenebroso secreto. Rodney Alcala era su nombre, era un asesino serial. Durante décadas su crueldad se mantuvo en secreto. La policía estaba desorientada. Nada parecía vincularlo a esos cuerpos destrozados que aparecían en Los Ángeles y Nueva York, aunque finalmente tiempo después, lo condenaron por la muerte de 7 mujeres. Aunque en realidad calculan que fueron 130. Fue un 6 de agosto de 1945. La población de Hiroshima despertó dispuesta a desempeñar sus actividades como en cualquier día de esos tiempos de guerra. Fue cuando un avión estadounidense sobrevolaba la zona y, antes de ser detectado, lanzó a Little Boy, el nombre clave de la explosión atómica. Al que estás viendo en pantalla es Harold Agnew sosteniendo el núcleo nuclear de la bomba atómica Fat Man, que fue lanzada sobre Nagasaki en 1945. La bomba acabó asesinando a 80.000 personas, muchas de las cuales murieron por los efectos a largo plazo que causó la bomba, por radiación y leucemia. Frente a una iglesia, a la joven que estás viendo en esta fotografía tenía tan solo 20 años, experimentó un ataque de alucinaciones que la colocaron frente a la muerte. Pues se trata de Kyle Mutar. El punto de quiebre fue dramático, sucedió en la mañana de un 6 de febrero frente a una iglesia de Anderson, Carolina del Sur, donde vivía. Fue cuando experimentó un ataque psicótico y de alucinación luego de haber consumido una cantidad no determinada de metan. Kyle se sacó los ojos como acto siguiente. Horas antes de lo ocurrido había discutido ferozmente con su madre, es que ésta le había indicado que en pocos días más ingresaría a un centro de rehabilitación para curar la adicción que la estaba matando, la cual la terminó llevando a que cometiera dicho acto.
Christopher Wilder, conocido como el asesino de las reinas de belleza, sembró terror en Estados Unidos durante un período extremadamente corto pero brutal. En 1984 Wilder, quien había nacido el 13 de marzo de 1945 en Sydney, Australia, escapó de la muerte en varias ocasiones desde su nacimiento hasta su vida adulta. Su padre, un marino de los Estados Unidos, impuso una estricta disciplina militar durante su crianza. Sin embargo, esta disciplina no evitó que Wilder se desviara hacia una vida criminal desde temprana edad. A los 17 años, Christopher fue detenido por su participación en un abuso grupal en una playa. Aunque fue liberado con medidas cautelares, tuvo un tratamiento psiquiátrico de electroshock en la cárcel. Según expertos, este tratamiento aumentó su agresividad en lugar de mitigarla. Además, su obsesión por el libro El coleccionista, que narra la historia de un apresador, influenció aún más su conducta. En 1968, contrajo matrimonio, pero duró apenas 8 días. Su esposa huyó después de que él abusara a una de sus amigas. Para evitar problemas, emigró a Estados Unidos y se estableció en Florida, donde comenzó a trabajar como contratista y alcanzó gran éxito financiero, lo que le permitió adquirir diversas propiedades. El primer asesinato en su sangriento recorrido fue el de Rosario González, una modelo cubana de 20 años, quien conoció en el Gran Premio de Miami. Después, Elizabeth Kenyon, finalista en Miss Florida, desapareció sin dejar rastro. Desde Florida, Wilder cruzó estados como Georgia, Texas y California, en donde raptó jóvenes en centros comerciales, hoteles y calles. De esta manera asesinó a un total de 8 mujeres y atacó a varias más. El método que empleaba para captar a sus víctimas era siempre el mismo. Se presentaba como un fotógrafo que prometía contratos de modelaje. Teresa, a los 21 años, fue otra de sus víctimas. Wilder la convenció de llevarla a un estudio para una sesión de fotos, pero terminó golpeándola, abusándola y posteriormente asesinándola. El 13 de abril de 1984, Wilder intentó raptar a una joven llamada Carol Gilbert, quien logró escapar y proporcionar una descripción del vehículo y del sospechoso. Ese mismo día, en una gasolinera 2 agentes lo reconocieron y trataron de detenerlo. Durante el forcejeo Wilder disparó su arma, hiriendo a uno de los agentes y una bala alcanzó su propio corazón y finalmente falleció. Christopher Wilder se llevó varios secretos a la tumba. Uno de los casos más notorios aún sin resolver es el de la actriz de 18 años, Tammy Lynn Lepet, quien actuó como extra en la película de Al Pacino, Scarface. Ella desapareció en Florida en 1983, y se cree sin ninguna confirmación concreta, que podría haber sido una víctima de Wilder. En esta foto se puede apreciar al asesino acechando en el fondo durante un desfile en un centro comercial en Las Vegas, el 1 de abril de 1984. Wilder raptó y asesinó a Michelle Kaufman, de 17 años, de edad. Tras conocerla en este desfile de moda, es la que está de pie.